Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Buenas, dependiendo si están, depende en qué parte del mundo y dependiendo si lo están viendo en vivo o grabado. Les doy la bienvenida a esta primera sesión, a esta primera clase de nuestro diplomado especialista en terapia, también conocido como facilitador de transformación profunda. En este proceso, en este diplomado de 9 meses, vamos a aprender aspectos importantes acerca del trabajo terapéutico, acerca de lo que conviene hacer cada vez que vamos a trabajar con otra persona, desde la estructura de las sesiones hasta aspectos puntuales de lo que debemos realizar, pasando muy importante por aspectos. ¿Cómo sería desde el aspecto del diagnóstico, preparación hasta del espacio y del terapeuta mismo para poder realizar el trabajo terapéutico? Bienvenidos sean todos ustedes. Les comento por los que no se hayan percatado en el mensaje que les envié previo a esta sesión, que esta y solo esta primera sesión, además de que quede grabada dentro del grupo, dentro del material que ustedes podrán estar revisando, voy a compartir en YouTube la primera clase de forma abierta para que la gente conozca de qué se trata este trabajo, porque hay algunas personas que tienen luego dudas, inquietudes y que quieren ver como el inicio de un proceso. Es la primera clase, es la introducción. Vamos a comprender más acerca de lo que vamos a ver a lo largo de estos 9 meses y por supuesto empezaremos a explorar algunas de las premisas, algunos de los axiomas del trabajo terapéutico de que vamos a tomar en cuenta aquí, incluyendo también hacer referencia. Voy a compartir con ustedes algunas de las influencias importantes para este programa, para este diplomado. Este curso, este programa lo he diseñado desde tiempo atrás, lo impartí hace ya varios años, lo impartía como una certificación de especialista en NLP Therapeutic Specialist, que sería como especialista en terapia eh, con PNL. En la actualidad, como lo que ustedes lo saben, estoy ofreciendo, se llama especialista en terapia. No tiene la palabra PNL incluida ahí porque no es la única herramienta que vamos a utilizar ni la única que vamos a aprovechar. Desde que conozco este trabajo, el trabajo terapéutico nunca ha sido limitado solo a una herramienta. Eh, sí hay una gran influencia de Richard Bandler y de su trabajo que no se limita tampoco nada más a PNL. Eso definitivamente. Y sin embargo, creo que es muy importante hacer referencia a esto, porque todo terapeuta que llegue a hacer un buen trabajo tiene que aprovechar de los distintos conocimientos y herramientas que obtiene. Excelentes terapeutas que de alguna forma algunos he estudiado con ellos, algunos simplemente los he conocido, son personas que no se limitan solamente a utilizar una sola herramienta. Cuando te limitas con una sola herramienta, no es que necesariamente tampoco sea lo peor que pudiera pasar, pero muchas veces estás siguiendo solamente recetas y no estás creando un proceso que de alguna forma siempre será importante el que lleve tu conocimiento, tu experiencia, tu vida. Especialista en terapia les va a ayudar, les va a enseñar a comprender mejor lo que es el proceso en la mente, el comportamiento humano de las personas. Es no solamente para aplicarlo en el proceso terapéutico, sino de muchas formas también a comprender a las personas que nos rodean y cómo tenemos la posibilidad en muchos casos de influenciar el cambio en el comportamiento. Pero esto nos va a ir abriendo diferentes puertas. El día de ayer tuve viernes, sábado y domingo, el taller de transformación profunda presencial que realizo. Ese nunca lo realizo en línea. Tengo lecciones de transformación profunda, pero no el taller presencial. El taller presencial es totalmente de corte terapéutico. Van a aprender más adelante, varios meses adelante de este diplomado, pero cómo realizar ese taller. Eh, la intención de cómo se los voy a enseñar es que tenga, por supuesto, una columna vertebral, una base de lo que debes de ir realizando, pero siempre tendrá que tener algo de ti.
y una parte que es diseñada en función de cada uno de los participantes. Por eso es un taller de grupo muy reducido. Yo empecé haciéndolo con el primer taller de transformación profunda que fue en el año 2001, hace 23 años. Pues fue un grupo pues, no tan reducido, eran 30 personas, era más bien un temario, prácticamente cosas a trabajar, y hubieron experiencias interesantes a partir de ese taller, pero decidí ajustarlo. Inspirado mucho en el taller de Personal Enhancement de Richard Bandler, donde el grupo era un grupo máximo de 15 personas. Alguna vez también lo hizo de más de 15, pero donde se trabaja no con un temario, sino con una lista de deseos por cada participante. Es un trabajo de cierta forma personalizado. E iremos aprendiendo más adelante a qué me refiero con de cierta forma, porque cada trabajo que vas realizando normalmente va también apoyando o de alguna forma influenciando el proceso de otra persona. Y que esto va a ser importante. Hay las veces que trabajas de forma directa con alguien y la forma que trabajas indirecta. Ya iremos explorando, por supuesto, todos estos aspectos, pero a veces cuando estás trabajando de forma indirecta, puede llegar a ser incluso de mayor impacto. ¿Por qué? Porque la persona a la que le está llegando el trabajo indirectamente no está tan pendiente, tan consciente, tan alerta, ni tan a la defensiva para explorar lo que estás diciendo. Entonces, cuando tú estás hablando con otra persona, vamos a pensar la persona A y la persona B, y quieres llegar de forma directa con A, estás hablando con A, pero cada vez que estás hablando con A, indirectamente le estás llegando a B. Entonces iremos aprendiendo varios de estos aspectos y lo importante que esto es. El taller que ahora terminé viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados es un poco más eh, global, por decirlo de esta forma. Cada uno de los ejercicios, inducciones que realicé con el grupo, pues es la misma para todo el grupo, totalmente basada, sí, en una generalidad, como les digo que iremos aprendiendo, pero también ajustándola en función de las cosas que me van compartiendo, que me mandan en un cuestionario, que compartiré con ustedes más adelante también el cuestionario y de alguna forma lo que queremos obtener del mismo. Y ya las mañanas, por ejemplo, yo como lo realizo, que esto hay distintas opciones, ya lo aprenderemos. Yo me gusta desde hace algunos pocos años hacerlo donde los recibo en el espacio donde incluso yo vivo, que sea bastante la sensación más informal, si queremos verlo así, de que son por las mañanas, donde estoy usando mucha anécdota, mucha metáfora, mucha herramienta de comunicación, sembrando ideas, preparando el camino, pero al mismo tiempo escuchándolos porque se convierte en determinados momentos en diálogo, donde voy identificando cada vez más lo que la persona, cada uno de los participantes, pues ha vivido, sus experiencias de vida, sus pensamientos, sus formas de pensar, de contemplar muchas cosas. Vamos a ir aprendiendo cómo hacer todo esto. Y le repito, estos los primeros 2 días, la mañana parecería más informal en la forma que se lleva a cabo. En la tarde ya más un espacio muy privado, donde se relajan, se les guía en el proceso. Y el día domingo hay una parte mucho más personalizada. He tenido la experiencia, como bien lo decía también Richard Bandler, de que los grupos, por alguna razón, llamémosle mágica, mística o mera coincidencia, suelen tener situaciones muy similares, incluso experiencias de vida. Entonces, en un grupo te llegan personas que tenían situaciones de una forma y en otro grupo te llegan de otra. Curiosamente, como que muchos aspectos, no que sea exactamente lo mismo, pero más o menos en común, lo cual permite, o me ha permitido, al menos cuando lo he hecho así, igual a Richard Bandler con Personal Enhancement, que el trabajo personalizado no es 100%, tengo la persona A, B, C, D, por ejemplo, ayer trabajaba con 4 personas y lo que hacía con A le funcionaba a B, a C y a D. Lo que hacía con B le funcionaba a C y a D, y así lo de cada uno funcionaba. Hay ocasiones en que no es así, ya explicaré cuando lleguemos a ese punto cómo manejamos esa situación, porque a veces podría haber una persona que quiere, voy a decirlo así muy en general, pero que quiere divorciarse y otra persona que lo que quiere es salvar su matrimonio, pues el mismo mensaje no funciona para las dos personas, aunque a veces en el fondo, en realidad, sí necesitan prácticamente lo mismo, que podríamos
englobarlo en tomar mejores decisiones, en apegarse más a sus propios principios, valores y demás. Y entonces, una y otra en realidad en el fondo requieren cosas bastante comunes, bastante, más que comunes, bastante similares y no es tan problemático. Pero ya llegaremos, insisto, estos varios meses en el futuro. ¿Por qué lo empiezo comentando ahora? Porque quiero que sepan hacia dónde nos vamos a dirigir. Tú vas a poder con este proceso, con este trabajo que aprenderás, vas a poder hacer tus propias sesiones individuales o vas a poder realizar también el taller grupal. Para el taller grupal vas a poderlo hacer bajo tu propia marca, nombre y listo, o utilizar la que yo he venido utilizando ya por, repito, 23, 24 años prácticamente, y en esa sí habrá pues un acuerdo, una licencia de uso de marca que se le llama, ¿no? Y ciertos puntos que habrá que explorar en su momento, pero bueno, el conocimiento para mí es universal o debe de ser compartido con la humanidad para que vaya evolucionando. Entonces, la herramienta la podrás utilizar siempre, cualquier conocimiento que obtengas, se trata de que lo puedas usar. No es una secta, ni es un grupo en donde esto es nada más para el grupo secreto que lo puede conocer. Tú puedes compartir el conocimiento, no así los videos que voy a subir, obviamente eso es para ti, pero tú puedes retransmitir el conocimiento y creo que eso es valioso en la humanidad, que así suceda y no se vaya perdiendo o guardando como en grupos secretos, ¿no? Del conocimiento. Entonces vas a poder hacer sesiones individuales, vas a poder hacer trabajos grupales, vamos a aprender la diferencia y pros y contras de uno y de otro. El trabajo individual, por supuesto, pues puede ser muy particular, muy especializado a lo que la persona está viviendo, pero tiene un inconveniente, que es no existe la forma de hacer comunicación indirecta. De cierta forma lo puedes hacer con historias, metáforas, pero de todos modos estás uno a uno con la persona. No hay manera de que la persona piense, no me está hablando a mí. Puede ser que la comunicación metafórica no le sea tan clara en determinado momento, en forma consciente o analítica. Sin embargo, pues es uno a uno, no hay tanto esta posibilidad que en el formato grupal existe mucho esa posibilidad de hacer una comunicación indirecta. Estoy hablándole a Juan para que entienda Pedro, es una expresión en México, pero es una herramienta que utiliza muchísimo Richard Bandler en Personal Enhancement y en general en sus diferentes programas y que, bueno, iremos aprendiendo cómo pros y contras y cómo realizar uno, cómo realizar el otro, e incluso cuándo convendría más hacer uno, cuándo convendría más hacer el otro. Habiendo dicho esto y que estamos en este inicio todavía de la primera sesión de esta introducción al programa especialista en terapia, creo que es importante, o a mí me parece importante también compartir es lo que son algunas de las influencias para este trabajo. Porque repito, por si no quedó claro, no es un programa exclusivamente de PNL. Sí vamos a tomar muchos aspectos y elementos de la PNL, pero no es un programa de PNL, no es un programa habitual en las formaciones de PNL. Lo tradicional en casi cualquier escuela de PNL es que existe el nivel practitioner o practicante y el master practitioner o practicante maestro, que no es un máster, no es un posgrado, que bueno, de repente se llega a confundir. Algunas escuelas, muy pocas, pero en algunas partes del mundo, tienen una maestría en PNL, que no es completamente PNL, pero bueno, eso es otra historia, pero eso sería distinto que el Master Practitioner. Pero lo tradicional por todo el mundo, empezando por Estados Unidos, donde inició, es Practitioner y Master Practitioner, y después una formación a nivel de le llaman Trainers Training, el curso de entrenadores, y esas son los tres niveles tradicionales que se enseñan en prácticamente cualquier escuela. Algunas escuelas adoptaron el curso de Master Trainer, que en realidad nació como un nombramiento honorífico que hacía Richard Bandler a algunas personas en cierto tiempo que hacían aportes importantes o un trabajo importante en la PNL. Con el tiempo se fue desvirtuando a convertirse en un nombramiento bastante más político que realmente en términos de aportación o de habilidades, pero hay algunas escuelas, no todas, que manejan incluso el curso, el diplomado de Master Trainer. Yo no coincido tanto con ese porque, bueno, me quedé mucho con esa idea del nombramiento honorífico y no tanto como que seas un trainer y luego master trainer, que en algunas escuelas lo manejan como el que puede ser entrenador de otros entrenadores. Bueno, sería válido.
Esto simplemente para los que tienen de repente como intriga, curiosidad al respecto. Yo en su momento, cuando estuve como cofacilitador y representante para todos los países de habla hispana de Richard Bandler, inventé otras certificaciones, otros programas que en su momento Richard Bandler reconocía y avalaba, como Conversational Change Specialist, especialista en cambios conversacionales, y como incluso este que les decía de especialista o NLP Therapeutic Specialist, especialista en terapia, ¿no? Con PNL. Eran formaciones tan extensas o incluso más, en algunos casos de duración, que lo que era el practitioner o master practitioner, lo cual hacía que habían 4 niveles que podías ir cursando y era requisito los niveles anteriores, es decir, para cursar el de terapia en aquel tiempo. Era importante tener practitioner, master practitioner, incluso el de cambios conversacionales. Hoy en día no lo manejo de esta forma porque no es una formación concretamente nada más de PNL, y porque he encontrado que lo más importante es dar lo que es toda la parte de los elementos que se requieren conocer para la parte de la terapia. Algunos de ustedes van a utilizar en parte en el proceso del diagnóstico conocimientos de psicología y podemos decir freudiana, de psicoanálisis, o podrían tomar aspectos junguianos, o podrían utilizar numerología o eneagrama o psicología transpersonal, porque la intención o la idea de este programa es que precisamente pueda adaptarse a utilizar prácticamente cualquier herramienta. Habrán una que otra, no tanto restricción, sino una que otro aspecto que hay que cuidar, que lo iré explicando conforme vayamos avanzando, pero la idea es de que cualquier persona que tenga cualquier conocimiento ligado o no con lo que es programación neurolingüística, le pueda funcionar este entrenamiento. Por supuesto, sí hay muchos temas que tienen que ver con PNL. Sí voy a compartirles material, eh, algunos videos de ciertos temas como básicos de la PNL para los que no tienen ese conocimiento. Los que ya lo tienen, pues les será de repaso, no durante las clases en vivo, sino material adicional, por ejemplo, algún video, algún material explicando aspectos de lo que son, comprender un poco mejor lo que es un anclaje, por ejemplo, que es una de las herramientas muy típicas de la PNL y muy utilizada para el contexto terapéutico, y que aparte nos ayuda a comprender cómo el espacio físico que utilizamos para la terapia ya en sí mismo es un anclaje, el aroma del espacio, del lugar, entre muchas otras cosas más. Entonces, iré complementando lo que son las clases en vivo con material, cierto material adicional, que pueda ayudarles a comprender lo que sí se necesitaría comprender dentro del aspecto dentro de la herramienta de PNL. Haré algunas recomendaciones de lectura, pero entendiendo que no hay un libro o 3 o 5 o 10 acerca del trabajo terapéutico como yo se los voy a enseñar, porque pues básicamente yo no lo he escrito y pues yo no lo copié de nadie más. Yo creé y yo hice este modelo, este formato. Sí está muy inspirado muchos aspectos en el trabajo de Bandler de Personal Enhancement, pero tampoco hay ningún libro acerca de Personal Enhancement, de cómo se realiza. Para empezar, porque Richard nunca, fuera de haberlo realizado en 2 ocasiones conmigo, nunca ha permitido a nadie más ni ha invitado a nadie más a hacerlo con él. Entonces, realmente es un proceso que no se ha convertido en algo popular, por decirlo así, de esto. Bandler es más, que yo sepa, no lo ha hecho el Personal Enhancement. Yo creo que 3, 4 años que no lo hace. Antes lo hacía una o hasta 2 veces al año, pero no era cada año. Había años que no lo realizaba. Más o menos desde en la década de los 90 sí hacía prácticamente cada año Personal Enhancement. Estoy hablando del siglo pasado. Ya en los 2000 hicimos dos, él y yo juntos, y él hizo uno solo por su cuenta en esa década. Entonces no es un taller que ya esté realizando con tanta frecuencia. También era un curso sumamente caro, bueno, un taller el que él realiza sumamente costoso, que en algún momento cuando yo apenas conocí esa opción era como $6,000 por los 3 días. Y tomar un diplomado de 14 días de Master Practitioner costaba 3,500. Era más barato el de 14 días que los 3 días. Por supuesto, por la naturaleza del taller, pero entonces no es un taller que realmente tuviera disponible con tanta frecuencia y tanta regularidad.
Por supuesto, saludos a todos los que están presentes. Menciono algo muy importante también, que es, bueno, aquí, por supuesto, Evangelina, que si tienes que retirarte por cuestiones, tú cualquiera de ustedes, siempre va a quedar grabadas las clases, lo van a poder ver. Si de repente tienen, en este caso, una cita que tiene que ver con cuestiones fiscales, de repente un médico, etcétera. Lo entiendo perfectamente, no hay ningún inconveniente y podrán ver las clases fuera de orden. Bueno, más que fuera de orden, fuera, no tanto necesariamente en vivo. Muy importante también, si todas las dudas, todas las inquietudes pueden levantar la mano como se hace en este espacio, pero también, por supuesto, que también pueden enviar un mensaje por escrito en el texto y yo iré revisando regularmente a las preguntas que ustedes pudieran tener. Y es para mí muy importante que a lo largo de todos estos 9 meses puedan resolver todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Repito, es un programa quiero hacerlo muy amplio, con materiales adicionales, con regularidad, recomendaciones de algunas lecturas. No hay libros sobre este tema porque esto lo creé yo y no he escrito un libro sobre de esta parte, de este trabajo concretamente. Bandler tampoco sobre personal enhancement. Y por supuesto también importante que les digo, es un proceso terapéutico que no está limitado, está basado, es solamente en programación o lingüística, por eso no se llama terapia con PNL, por eso no es así. Entonces vamos a ir avanzando, vamos a ir explorando. A mí me parece importante, se los decía al grupo que tuve este fin de semana trabajando transformación profunda, para mí es importante que conozcamos cuando vamos a aprender de alguien, el proceso que sea, la técnica que sea, conocer varias cosas, conocer un poco acerca de la persona que nos está enseñando. ¿Por qué? Porque influye en muchos aspectos, en muchas cosas. Mis propias ideas, creencias, vivencias probablemente van a influenciar mucho lo que yo enseño, y no digo nada más yo, en cualquier caso de cualquier instructor. Y también creo que es importante conocer de alguna forma, ciertas influencias, por ejemplo, a este trabajo. Para los que me acompañan, que están presentes en el diplomado de especialista en PNL, es decir, y comunicación profunda, quizá recuerden que al inicio les compartía de quiénes son los creadores de la PNL, pero sobre todo también una parte de sus influencias. ¿Por qué es importante sus influencias? Y en este caso compartiré acerca de las mías, porque te puede dar una idea de por dónde viene el trabajo y por dónde va y cuáles son las, entre comillas, preferencias del instructor que tienes en cualquiera de estos temas o materias. Eh, en el caso de Bandler, las influencias, como se los compartía, son prácticamente puros matemáticos, puras personas en el medio de la física. O sea, para Bandler las influencias, ninguna fue de psicólogos como tal. Estudiaron psicólogos, es distinto. Esto lo digo para los que no están en ese otro programa conmigo. Hay que entender que la PNL no nace de la psicología, estudia a psicólogos. Grinder, sus influencias vienen más del medio también de lingüistas y de cibernética y otros temas, pero no de psicología. Entonces, la programación o lingüística no nace de estudiantes de psicología titulados en psicología y que partieron de la psicología para crear algo, partieron de otras disciplinas estudiando psicólogos. Y sí hay una importante diferencia en eso, porque por eso algunas personas, hay muchos psicólogos en la PNL y que lo toman como una herramienta valiosa, pero también hay algunos que rechazan la PNL porque parecería en algunos aspectos contradecir sus creencias acerca del trabajo terapéutico, por ejemplo, o del trabajo de la psicología. En este programa, por eso ahorita les voy a compartir varias cosas, axiomas de la PNL, tres importantes sobre la comunicación que van a ser importantes, que los que estudian eso conmigo ya lo han visto, y tres axiomas que tienen que ver con o vienen de la psicología transformacional generativa, un nombre algo rimbombante para un trabajo que vengo realizando hace ya 12 años y que está influenciado por, bueno, muchos aspectos, ya comentaremos esos puntos. Y estos axiomas van a ser valiosos e importantes para entender muchas cosas a lo largo del proceso. Estos, por llamar, para usar otra palabra, podemos decir estas premisas, estos principios, estos ejes rectores del trabajo, pues nos permitirán entender muchas cosas porque se hacen de una forma u otra. Las influencias ayudan a entender
también de muchas formas de dónde vienen a ciertos aspectos. Por ejemplo, para mí es muy, muy claro, y lo saben los que me conocen ya de otras formaciones o han venido siguiendo algo de mi historia, que por supuesto a lo que más estoy ligado, lo que más me ha ligado también la gente es a la programación neurolingüística, concretamente a Richard Bandler. Sí puedo decir que esta formación, una de las influencias más importantes, o diría probablemente la más importante, es definitivamente Richard Bandler. Richard Bandler y su trabajo, que hoy en día se le llama Bandler Technologies, pero que no es PNL nada más. Y no es nada más porque además es Design Human Engineering y Neurohypnotic Repatterning, pero además hay más de Bandler, hay más en su forma de trabajar. Y él ha sido muy influenciado para el trabajo terapéutico por la medicina tradicional china. Él no hace medicina tradicional china como tal, pero sí muchos aspectos toman en cuenta los meridianos que se toman en cuenta en la medicina tradicional china y toma en cuenta principios de, para los que saben un poco de esto, la medicina tradicional china es más preventiva que regenerativa, por llamarlo así, o remedial. ¿Esto qué quiere decir? Es que hay mucho en el trabajo de Bandler que tiene más que ver con lo que vamos a prevenir de ciertas formas que con lo que vamos a resolver o curar. No quiere decir que no se trabaje con curación, pero estoy hablando ahorita de Richard Bandler. Y su trabajo, su persona, más que la llamada PNL, pues tiene una influencia, tiene una influencia diferente en ese sentido. Aquí nuestro compañero, ¿no? Nos está compartiendo que él se dedica a la medicina china. Y aquí vamos a encontrar dentro de los compañeros algunos que se dedican a, gracias también por compartir, para que lo sepan cuando quieran consultar alguna cosa. No vamos a hablar aquí como tal, vaya, alguna que otra referencia, pero no tanto a la medicina china. Pero aquí tenemos especialistas de diferentes temas, varios de ustedes, y por supuesto por ahí vimos también que está mi querida, adorada, por ahí estaba, se había metido, creo que ya que se le salió. Ah, no, sí, anda por ahí Mari Cardona, que pues muchos la conocen, por supuesto, especialista, conocen todo o mucho de esto, de todo lo que es PNL, pero también, para los que lo saben, pues numeróloga muy reconocida mundialmente. Entonces van a ver, muchos de ustedes tendrán conocimientos de diferentes ramas, disciplinas, y todas esas tienen cabida aquí, todas tienen cabida, cada quien tendrá que ir adoptando un poco lo que realiza. Por eso Richard Bandler trabaja mucho más de una forma en función de sus influencias que lo que hacía John Grinder, que tenía otro tipo de influencias, otro tipo de intereses. Entonces, todos son complementarios y pueden ser valiosos, no, no en todo momento, por supuesto, pero entonces decía yo que una de las principales influencias en este programa será Richard Bandler, cómo realiza personal enhancement. No todo es tal cual. Él, por ejemplo, a los que van a participar, participantes, vamos a llamarlo, porque no los llama pacientes, pero en el taller de personal enhancement les pide una lista de deseos, así lo llama él, el wish list. Esta lista de deseos es todas las cosas que quiere realizar, que la persona quiere cambiar, que quiere modificar, que quiere aprender, etcétera. Y no dirige de ninguna forma esa lista, es tú mandas lo que quieres. Y hay personas que mandan 70 páginas y hay personas que mandan 2 hojitas o una. Y a partir de lo que fui aprendiendo en todo este proceso, yo, por ejemplo, manejo también, yo mando ya un cuestionario que incluye en una de las preguntas es la lista de deseos, pero es un cuestionario algo extenso, un cuestionario que no solamente me da información a mí, sino ayuda al participante a una reflexión que incluso comienza el cambio. Puedo compartir del grupo de este fin de semana que una chica que vino se había inscrito en diciembre, desde diciembre, y por alguna razón tuve que modificar la fecha, ella no podía y hasta esta fecha ella pudo participar, porque le respeto su inscripción, por supuesto. Y nos comentó, estando aquí, que en el cuestionario, cuando leyó la pregunta que dice, ¿dónde has vivido? O sea, ¿en qué países, ciudades has vivido? Y a continuación la pregunta de, ¿qué motivos has tenido para esto? ¿Cuáles son las razones? Nos compartió que nunca se había cuestionado por qué seguía viviendo en el mismo lugar que siempre había vivido y ahí han vivido sus papás y sus abuelos y demás, en la misma casa, incluso muchos de ellos. Y entonces, al cuestionárselo, se dio cuenta que necesitaba, pues, abrir las alas y volar.
y esto fue, leyó el cuestionario en diciembre que se había inscrito y en marzo se mudó. Y se mudó a un lugar que le quedaba más cerca del trabajo, con su marido, o sea, ya separarse de sus papás. Y esto fue, separarse no quiere decir pelearse, no quiere decir dejar de tener contacto, pero generar una cierta independencia económica, emocional, entre muchas cosas, que ella le pareció maravilloso para su vida, que no se arrepiente ni tantito, le parece muy valioso, y no se le había ocurrido hasta que leyó la pregunta de cuáles son las razones y los motivos por los que has vivido en donde has vivido. Entonces hay muchas preguntas en el cuestionario que además de que me dan información a mí, ¿y qué información me da esa pregunta, por ejemplo? Pues todos nuestros comportamientos, nuestras conductas tienen una influencia muy grande o medianamente grande, depende del caso, del entorno en el que has estado, de la cultura que te rodea. No es lo mismo crecer en Bogotá, Colombia, que crecer en Cartagena, que crecer en la Ciudad de México, crecer en Mérida o crecer en alguien de aquí, por ejemplo, en Ensenada, Baja California, muy cercano a la frontera. Hay tradiciones diferentes, hay creencias distintas. Si bien en muchas cosas son en común, todo eso va influyendo. Entonces a mí me da esa información y a la persona le ayuda a reflexionar por qué está donde está, entre otras cosas. Y así diferentes preguntas a lo largo del proceso. Uno de los módulos de estos 9 meses tiene que ver completamente con comprender la utilización del cuestionario pues, para sacar un diagnóstico y demás. Ya llegaremos a ese momento. Y les comparto ahorita el cuestionario porque, insisto, Bandler una influencia muy importante, pero Bandler no usa ese cuestionario, ¿no? Esto fue creado de mi parte, influencia de mi primer maestro de todos estos temas que le decíamos el ninja, que hizo un cuestionario para los tenistas. Yo era tenista en ese tiempo, iniciando en el profesionalismo, y él había creado un cuestionario que lo llamaba Wimbledon, como el torneo importante a nivel mundial, y era un cuestionario inspirado en el trabajo, a su vez, de Jim Loehr, otra influencia para mí, psicólogo deportivo, que creaba cuestionarios para ayudar al jugador, en ese caso a los tenistas, a autodiagnosticarse o evaluarse, concientizarse de algunas cosas y poder trabajar con ello. Y en función o por influencia de tanto Jim Loehr como de Jaime Delgado, se llama el ninja, es que opté por crear el cuestionario que voy a compartir con ustedes creo que es el tercer mes, una cosa así que aprenderemos a ver esa parte. Porque vamos a empezar primero con las bases de muchas cosas, vamos a empezar con el trabajo que debemos hacer con nosotros mismos para trabajar con otras personas, porque no tenemos que ser perfectos, ninguno de nosotros lo es. Simple y sencillamente tenemos que tener conciencia de nuestras propias limitaciones, nuestros sesgos, nuestras percepciones acerca de la realidad y del mundo para poder respetar las percepciones y necesidades de las personas con las que trabajemos. Otra influencia importante, ahorita ya mencioné 3 nombres, que por cierto, les voy a compartir de ciertas premisas o axiomas de este trabajo en un momento más, y ahí tengo ya unas láminas que les voy a compartir. Todo eso se los voy a compartir por WhatsApp en el grupo. Algunas personas si no han registrado al que está enviando el archivo, en este caso a mí, en su teléfono, a veces WhatsApp no te permite descargarlos. En otros casos hay personas que tienen entrando a WhatsApp, ya en la aplicación, hay la parte de configuración, hay veces que dicen no permites descargar archivos y por eso podrían no descargarse. Lo digo por si llegara a pasar. Alguien cuando los archivos que yo mando tiene alguna con problema para descargarlos, me avisa, me manda mensaje y lo resolvemos. No hay ningún problema. Pero bueno, les voy a ir mandando la mayoría de las clases, no necesariamente en todas. Hoy les voy a mandar uno que tiene que ver con axiomas. Una vez que cree el grupo en Facebook donde van a quedar las grabaciones, subiré la grabación y les mandaré el enlace del grupo. Y también voy a compartirles más tarde, además de esto, otro archivito que son solamente como referencias de las influencias que estoy mencionando. O sea, como muy breve, para que tengan los nombres, los que les gusta. Oye, ¿y esta persona quién es o cómo la encuentro? Entonces, bueno, les voy a compartir. Ahorita he mencionado 3 nombres. Jim Loehr, que por cierto, podemos decir que fue la primera influencia que tuve. No lo conocí personalmente en ese tiempo, pero leía todos sus artículos en las revistas de tenis, cada mes sacaba artículos de él, un par de libros de él también.
Luego fue la influencia del ninja, que le decíamos Jaime Delgado, y de ahí, bueno, pues fui llegando. Si fuera en orden, tendría que ser después Tony Robbins, pero Robert Dilts y eventualmente Richard Bandler. Pero bueno, hasta ahorita he mencionado un poquito más que la influencia de Bandler. Lo de los cuestionarios proviene más del ninja y de Jim Loehr. Conozco en todo ese tiempo, por supuesto, ya mencioné entonces a Tony Robbins, fue una influencia en su momento, no diría tanto terapéutico, aunque lo que voy a hablarles de hoy es lo que tiene que ver con el trabajo terapéutico, no tanto en su momento, sí en mi persona, influyó bastante en la forma de percibir el comportamiento humano y sí me parece en el documental que mucha gente ha visto en Netflix de I Am Not Your Guru de Tony Robbins, hay dos o tres demostraciones o intervenciones que realiza que me pareció muy interesante, no como no necesariamente ya en ese caso que aprendiera algo nuevo, pero para ver cómo estaba implementando algunas de las mismas principios que voy a enseñarles a ustedes. Entonces, Tony Robbins ha sido un personaje importante también a lo largo de los años, no tanta influencia para mí en el trabajo terapéutico, sí en otras áreas de mi vida. Robert Dilts, con quien estudié en su momento varios talleres. A mí me parece también influyó en varios puntos. Uno de ellos, el aspecto de examinar en lo que le llaman un modelo de cambio de la PNL, un paso más allá. El modelo de cambio de la PNL clásico, el que propusieron Bandler y Grinder, tiene tres pasos. Es establecer el estado deseado, identificar el estado actual e intervenir, la técnica o la intervención. Es muy concreto, muy puntual, pero como que a veces piensas, me falta algo, ¿no? Como que necesito más, no nada más qué quiero, a dónde quiero llegar, dónde estoy y qué técnica implemento. Robert Dills creó un modelo que llamó él en su momento el modelo SCORE, que son las siglas de cómo desglosó un poco más este aspecto. Entonces, el estado deseado, por llamarlo así, se refiere tanto al objetivo o los objetivos, que sería la O, desde el de SCORE, que es SCORE en inglés, y los efectos, ¿no? Qué es lo que va a suceder como consecuencia de cumplir con esos objetivos, por ejemplo, o ese objetivo. Y tiene en el estado actual, tiene lo que sería el síntoma, que es la S, y tiene las causas o causa del síntoma. Entonces desglosa un poco más a detalle, un poco más comprensible lo que sería el modelo de cambio y ahí tiene la R, que sería la única letra que no he mencionado, que serían los recursos que se requieren, que es lo que determina mucho la intervención, la técnica. Yo de ahí y por varios talleres con él, que enseñaba de este mismo modelo, me llevó a generar esa inquietud. Él decía que lo había creado por cuestión del pensamiento sistémico y más en un enfoque sistémico. Eso me llevó a tener bastante curiosidad e interés por el modelo sistémico, por de la teoría general de sistemas y demás. Y bueno, al margen de que tengo algunas observaciones acerca del modelo de Dills, algunos detalles no tan cuestionables desde el punto de vista sistémico, a mí me inspiró a crear lo que voy a enseñarles creo que es la próxima clase incluso, que empiezo a enseñarles de lo que llamé yo un modelo extendido de cambio sistémico, que está inspirado en el SCORE de Robert Dills, pero extendido fue precisamente porque extendí con un enfoque sistémico esto que vamos a aprender a hacer para realizar como parte inicial, como paso de partida o punto inicial para realizar diagnósticos cuando vamos a trabajar con la persona o grupo de personas. Entonces, Robert Dills tuvo una influencia importante. Me parece que también a mí sería poco honesto de mi parte dejar fuera a la pareja Steve y Connie Ray Andreas. Steve, que en paz descanse, y su esposa Connie Ray. Hubo mucho material de ellos que vi en video, en libros, en audio, que me parecía muy valioso acerca de aspectos, sobre todo del lenguaje, pero ambos son terapeutas, ambos son psicólogos de carrera y me pareció a mí interesante varios enfoques que ellos tienen acerca del trabajo terapéutico.
Y de ahí empezarían a ser influencias no tan penelistas. Por ejemplo, conocí a Frank Farrelly, terapia provocativa, que fue una influencia en Bandler, pero la terapia provocativa o provocadora de Farrelly, hay varios aspectos de su forma de trabajar que a mí me parecieron muy valiosos. No a todo mundo le gusta. Yo les voy a compartir la forma que yo adapté sus ideas a mi trabajo. ¿Por qué no le gusta a algunas personas? Por ejemplo, mi colega Omar Fuentes, porque él dice que se vuelve una excusa para insultar a tus clientes. Y es que sí podría parecer así. Ahora, Omar nunca conoció a Frank en persona. Yo estuve ahí y vi las demostraciones personalmente y hablé con cada una de sus demostraciones. Y aunque decía cosas que podían sonar ofensivas si no tienes el contexto, para sus pacientes no era ofensivo, no resultaba ofensivo. Entonces, él explicaba que lo hacía, en parte lo hace como si fuera el mejor amigo de la persona, y pues entre amigos luego nos molestamos, ¿no? O sea, y digo hasta desde la adolescencia, ay, ¿te gusta tal? ¿No? O sea, desde cualquier cosa es como una parte que ese cariño puede llegar a molestar, a hacer como te estoy molestando. Frank no pretende molestar, pero es provocar y hace varias cosas provocadoras. Entonces hablaremos de eso. Frank fue una influencia, a mí me pareció que tiene un enfoque bastante interesante y sobre todo de que ciertos aspectos se pueden aterrizar muy bien a un modelo un poco diferente, ya en mi caso obviamente, pero terapéutico, donde provocas de cierta forma, donde generas, como diría también Bandler, en algunos casos hacer que la persona se pueda reír de sí misma. Les cuento en estos 3 días del taller, viernes, sábado y domingo, que acaba de concluir, pues sí, de repente decían, y aquí ya me conocen, ¿no? Algunos me conocen en este grupo, saben que de repente, muy de repente, puedo ser un poquito así como medio ladilla, medio latoso. María Elena, ¿por qué te ríes? Como si fuera que lo hiciera más que todo, nada más de vez en cuando. Pero, por ejemplo, el fin de semana, aparte de que hacía en el estilo provocador, pues también lo hago conmigo, o sea, porque si no también parece otra cosa. Entonces, como yo era el mayor, eso solía no ser así hace 20 años, ¿verdad? Cuando hacía estas cosas al lado de Bandler, pero hoy en día sí llego a ser el mayor en la habitación. Les platicaba yo de lo que fue ver la aparición del fuego, ¿no? Yo recuerdo aquella vez cuando cayó un rayo y de repente vimos el fuego, esa primera vez fue espectacular, ¿no? Y descubrir que podías hacer cosas con el fuego. Obviamente estoy bromeando, pero era molestarme que yo era el viejito y que vi cómo se acabaron los dinosaurios y demás. En ese estilo otra vez de buscar, no en cualquier momento y no a lo loco, es en el momento adecuado para que se generara ese ambiente, se rieran, se generaran las endorfinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a aprender de ese aspecto. Para mí, en influencia en eso fue definitivamente Frank Farrelly, una influencia que no conocí, pero que sí fue importante. Muchísimos videos que conseguí de él, sus libros y demás, fue Moshe Feldenkrais. Moshe Feldenkrais fue una de las más grandes influencias en Bandler. Por eso me interesé tanto en obtener la mayor cantidad de material del trabajo de Feldenkrais, porque Feldenkrais probablemente, y bueno, siempre es debatible, pero fue la influencia más importante en Bandler en su forma de trabajar terapéuticamente. Y unos no lo ven en la relación, porque dicen Feldenkrais trabajaba con el cuerpo, pero los principios, la forma de pensar acerca del trabajo, sí hay, y yo habiendo estado tan cerca de Richard Bandler, puedo decir que Moshe Feldenkrais es probablemente la influencia más importante. Y no solo eso, muchos piensan que Bandler trabaja mucho como lo hacía Erickson, porque utiliza la hipnosis. Pero estrictamente hablando, aparte de que públicamente critica muchas veces a Erickson Bandler, que por ejemplo él dice que a todos quería darles la misma solución y que con todos quería que se casaran, tuvieran hijos, fueran felices y le mandaran un regalo. eh, hay hay una diferencia muy abismal entre la forma de pensar en la terapia de Erickson y que la de Bandler. Y en cambio con Feldenkrais encuentras muchos aspectos en común. Entonces es curioso, para mí fue una influencia importante de Feldenkrais también para diseñar este tipo de trabajo que vamos a ir explorando. Y no así Milton Erickson, aunque sí vamos a aprovechar aspectos de la hipnosis. Para mí, influencia del trabajo de Erickson fue Jeffrey Zeig, el presidente de la Fundación Erickson, pero para mí me parece más importante el trabajo de Jeffrey
que el de Milton Erickson. A mí, que no tienen que pensar como yo, simplemente a mí no, para mí no fue una influencia importante en este taller, en este programa, Milton Erickson, y sí lo fue Jeffrey Zeig, ¿no? Para mí es en ese sentido. Eh, Repito, Israel, que voy a mandarles hoy mismo un archivo que van a estar todos los nombres y referencias y en algunos casos hasta páginas. Entonces, no, vaya, no es porque no lo quiera escribir, simplemente de todos modos lo van a recibir hoy mismo y con referencias de cada uno de ellos, ¿no? Por eso lo decidí hacer de esta forma. Nada más que no tuve la oportunidad de tenerlo listo en este momento porque tuve que salir temprano por mi hijo, estaba en casa de su mami. Entonces, en ese momento que ya lo estaba terminando el archivo, tuve que salir y regresar y lo termino terminando la clase y les mando el archivo con los nombres. De hecho, ya lo iban a tener, lo tendrán en un rato más. Feldenkrais fue importante, Jeffrey Zeig fue importante, los dos diplomados que hice con él de hipnosis ericksoniana, las conversaciones, los desayunos que tuvimos juntos. Lo mismo fue en su caso Robert Dills. Más allá que los cursos, con muchos de ellos, la convivencia, el escucharlos fuera incluso del entorno de la clase, me pareció muy enriquecedor, muy valioso. Eh, Volteo a ver porque anoté varios nombres para que no se me quedara ninguno fuera. Otra persona que no conocí, otro de los que no conocí, pero que tuvo bastante impacto en mí fue el trabajo de Don Rizzo o Don Richard Rizzo. Son dos nombres, Don de Donald, como Donald Trump, Don Richard Rizzo. Él escribiendo sobre eneagrama. Para mí el eneagrama fue una parte que me ayudó en varios aspectos. Yo no lo enseño ya como el eneagrama, vamos a decirlo, más tradicional o clásico. Para mí lo conocí incluso antes que a Bandler, gracias a una influencia muy importante también para mí, que es Verónica Alcaide. Ella manejaba mucho el enneagrama, aromaterapia, terapia floral, Reiki, entre muchas cosas, y PNL. Nos conocimos en el diplomado básico de Practitioner, fue cuando nos conocimos los dos estudiando. Y ella fue una influencia importante a cómo ella misma que me recomendó el trabajo de Richard Rizzo. A mí es una persona, es uno de los algunos autores que recomendaré, que no van a encontrar en esos libros lo que yo voy a enseñar, pero sí que conozcan cuál es la influencia, ¿no? Y algunos si están interesados lo podrán ir explorando. Verónica Alcaide, mi querida amiga, así me recuerda mucho en ciertos aspectos de la personalidad a mi querida Mari, que si te leímos por aquí, este, quien fue que dijo Evangelina, que es alumna de Mari, pues no eres la única, aquí un montón de personas llegaron por Mari, María Elena también es fan de Mari, me lo ha dicho, bueno, hasta el cansancio, ahorita se nos señala así, porque bueno, está Mari y después el resto del universo para María Elena. Muy bien, muy bonito. Pero Verónica, para mí, esta Vero Alcaide era muy del estilo de Mari, o sea, sabía de muchísimos temas, excelente terapeuta, excelente persona, bueno, ser humano, las dos mujeres muy especiales. Y si acaso había alguna diferencia es que Verónica le gustaba más intimidar a sus pacientes que Mari. Usaba más esa parte, así como de te voy a gruñir y entonces los asustaba, pero bueno, era un pan de Dios. Vero fue una influencia importante, de ella sí van a poder encontrar casi nada, lo que yo les pueda contar, porque ella pues, escribió alguna vez un libro que ya ni existe, yo ni siquiera lo tengo tampoco yo de aromaterapia, y ella le gusta vivir en el anonimato prácticamente. Ella vive con su marido, se fue a vivir a otro país, ni nos dejó sus datos de contacto para que me entiendan qué tanto le gusta vivir ella en su mundo y hace terapias a gente cercana y demás. Ella es más terapeuta que maestra, aunque enseña o ha enseñado a lo largo de los años. Ella fue una influencia importante. Como les digo, ella me llevó hacia Richard Rizzo. Y otro nombre que pensando en las influencias que quería compartir con ustedes, me vino a la mente y me parece, es poco conocido para muchos, pero es un señor que se llama James Fadiman. James Fadiman, para los psicólogos en México, porque no sé en otros países, es bastante familiar el nombre porque su libro sobre la personalidad, un libro que él escribió sobre la personalidad, es libro de texto en muchas carreras de psicología en México, en diferentes universidades. Lo que yo lo conocí fue en un taller de psicología transpersonal. Hay una anécdota que cuento de él que a mí me divirtió mucho la experiencia en el taller, pero de ahí me puse a explorar un poquito más de su trabajo.
Estábamos en ese taller que se realizó en una casa, no era un salón, no habían mesas ni sillas, era siéntate donde puedas. Uno estaba en las escaleras, sí habían unas cuantas sillas, yo alcancé una silla, otros estaban en un sillón, y en eso de repente él nos expresa que nosotros a veces equivocadamente le damos una impermanencia, o perdón, una permanencia en el tiempo a las cosas que no necesariamente son permanentes. Y dice, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aquí fuman? Y entonces levantan la mano varios, ¿no? Y él dice, ustedes están mintiendo. Entonces, no, no, claro que no estoy mintiendo, fumo. Dice, no, ustedes fumaban. Dice, pero en este momento no están fumando. Entonces, ustedes fueron fumadores, pero en este momento no lo son. Y entonces uno que me recuerdo estaba arriba en las escaleras, dice, no, pero yo puedo volver a fumar. Y él contestó, y también te puedes caer por las escaleras y matarte y ya nunca fumaste. Entonces, en este momento fumaste o eras fumador, pero en este momento ya no lo eres. Aunque lo puedas volver a hacer, en este momento no lo eres. Y se dio ahí el debate y la discusión, pero a mí esa anécdota suelo cortarla en varias ocasiones porque me llevó a esa reflexión de cuántas veces algo que hicimos nos lo cargamos como si fuera parte de quién somos. Como les enseñaré más adelante en el curso, una de las cosas que hice con Transformación Profunda, el grupo de estas fines de semana, pero lo hago casi en cada grupo, por ahí andaba también Fernando, les estuvo en uno de estos grupos, es un proceso que le llamo desnudarse, que es quitarte las etiquetas que vamos cargando. A veces de niño te dijeron que eras poco musical o que eras flojo o que eras lo que fuera desordenado y hay personas que siguen cargando esa etiqueta, esa identidad años después donde el mundo, la evidencia prácticamente es de que no lo eres. Y sin embargo, aunque alguna vez lo hayas sido, en realidad fue algo que hiciste. Entonces ya exploraremos eso, insisto que hoy es puro introducirlos a varias cosas, pero me pareció esa idea y eso que trabajo mucho tiene que ver con el trabajo de James Fadiman, un señor muy profesional y muy interesante, ¿no? Verlo trabajar. Y por supuesto hubieron varias otras personas que influyeron. Muchos me preguntan, oye, John Grinder, el cofundador de la PNL. La verdad es que con John Grinder yo aprendí varias cosas interesantes de él, pero para mí en el trabajo terapéutico tiene de poca a nada relevancia, ¿no? O sea, y no por eso digo que no sería útil algunas cosas de él, pero realmente su forma de trabajar, de pensar, dos o tres conceptos puedo llevarlos al proceso terapéutico como tal, pero no, para mí el trabajo terapéutico como yo lo realizo y como yo lo enseño no tiene una influencia de John Grinder, al margen de que respeto todo su conocimiento y en otras áreas me parece que puede ser muy, muy interesante y muy valioso. Ahora, estas influencias, como les repito, les voy a mandar un archivo, van a poder ver el nombre, bien los nombres con una fotografía de cada uno de los personajes mencionados y uno que otro adicional por ahí. Por ejemplo, igual en aspectos del viaje del héroe que puede ser muy valioso en el proceso terapéutico, pues todo el trabajo de Joseph Campbell puede ser muy valioso, muy interesante. Les voy a dar en varios de ellos página web, la información de dónde podrían buscar más acerca de estas personas, como por conocer un poco más allá de su trabajo. Esto no quiere decir que no hayan habido otras influencias en mi vida o en mi trabajo dando esto, pero en el trabajo terapéutico a grandes rasgos son los que he estado mencionando hasta este momento. Por ejemplo, he dicho muchas veces, sobre todo en tiempos más recientes, que dos personas, dos grandes amigos míos, bueno, uno es gran amigo, el otro es amigo, pero yo lo estimo mucho, él a mí pues me aprecia nada más, pero fueron gran influencia en mi forma de pensar desde los 15 años de edad y lo siguen siendo al día de hoy, pero pues, poco tienen que ver con el trabajo terapéutico. Dos tenistas o extenistas mexicanos, Oliver Fernández y Bernardo Martínez, influyeron mucho en mi forma de pensar, en mi forma de explorar la vida y demás, pero para el proceso terapéutico, pues ninguno de los dos realmente ni me enseñó nada sobre terapia ni demás. Eso, habiendo dicho entonces estas influencias, quiero compartir con ustedes acerca de lo que son de alguna forma como ciertas premisas, ideas o axiomas de lo que es el programa este especialista en terapia, facilitador de transformación profunda. Y vamos a empezar primero por lo que tiene que ver con programación neurolingüística.
Programación neurolingüística, para aquellos de ustedes que no lo saben o no lo hayan aprendido, no lo conozcan, se define la definición oficial que le dieron en su momento para el libro PNL Volumen 1 y que se sigue llevando por todo el mundo Richard Bandler, es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que podemos calcular a partir de esto. Programación neurolingüística, entonces, entendamos que estudia a nivel estructural, no de contenido, la experiencia de cada persona, experiencia subjetiva, y le permite hacer un cálculo, una predicción de lo que podría pasar con esa persona habiendo comprendido su estructura. Eso es lo que define la programación neurolingüística y dice definición por Richard Bandler. ¿Por qué digo por Richard Bandler? Porque en realidad fue propuesto por Bandler, tomado también por Robert Dills, quitándole y lo que podemos calcular de esto, que Robert Dills normalmente no lo menciona. Y ellos se centraron en esto. John Grinder, por ejemplo, dice que la programación neurolingüística es el arte y la ciencia de la excelencia, ¿no? Por ejemplo, llega a definir así. Entonces, es una definición diferente. No es el momento para ese chisme, pero muchas personas, oye, pero y Bandler y Grinder, no, piensan muy diferente, tienen conflictos muy fuertes desde mucho tiempo atrás. Realmente son dos PNLs bastante diferentes en varios aspectos. No por eso voy a decir una mejor o peor. Aquí vamos a ver mucho más influenciado por Richard Bandler. Tres axiomas de la PNL, que normalmente en los cursos de PNL no se le llaman axiomas, pero bueno, estos principios de la PNL son tres elegidos por mí que ni siquiera están algunos de ellos en las listas tradicionalmente que se enseñan en varios cursos, sobre todo de escuelas provenientes de Robert Dills, y algunas incluso con la parte de Grinder. De las de Bandler, varias también los incluyen varios de estos, le llaman algunos supuestos, presuposiciones y demás. Aquí yo tomo tres que son muy importantes para Bandler en el trabajo terapéutico, ¿ok? Y mucho en aspectos de comunicación para los que están conmigo en el otro diplomado. Primero, que es el único que en realidad ni siquiera está expresado de forma literal, sino es más bien una metáfora, porque es el mapa no es el territorio. La percepción de la realidad no es la realidad y todo lo que existe en nuestra mente es solo una representación del mundo. Quiero que pongan atención a este detalle, a ustedes que van a hacer terapia o que están interesados en comprender al menos del proceso terapéutico. No solamente el mapa no es el territorio, no sé, no lo tomaron prestado porque esto no lo crearon nadie en la PNL. Los supuestos, ese y otros que no están aquí, que yo no ocupo tanto, no los propusieron Bandler ni Grinder, no los propuso alguno de ellos Robert Dills, pero fueron más un grupo, fueron Stevie, Connie Ray Andreas, con David Gordon, con Christina Hall y otro grupo de personas, todos de ellos psicólogos que tomaron de otras personas, de otras disciplinas, frases que les pareció que eran como valiosas para el proceso terapéutico. Por ejemplo, hay una que dice que toda conducta tiene una intención positiva, una cosa así, con la cual Bandler no coincide, con la cual yo tampoco, entonces por eso no está aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto no quiere decir que sea algo terrible si lo piensas así, es válido en tu forma de pensar, ya lo exploraremos un poquito más adelante cuando hablemos de ese tipo de temas en otro de los axiomas que vamos a ver. Pero bueno, el mapa no es el territorio, básicamente se trata de que lo que percibimos del mundo no es el mundo, es nuestra percepción del mundo. Como dice ahí, la percepción de la realidad no es la realidad. Pero más importante es esto, todo lo que existe en nuestra mente, tus creencias, tus valores, tus ideas, tus recuerdos, son solo una representación del mundo. Neurológicamente está comprobado, la neurociencia, los estudios y demás, que los recuerdos que tenemos de los eventos no son los eventos, uno, eso es como obvio, pero que ni siquiera son apegados al 100% a los eventos, sino son filtrados, son percepciones y que cada recuerdo que tenemos acerca de algo que sucedió resulta que se va reescribiendo con el tiempo, ni siquiera porque alguien quiere cambiar la historia, sino porque cada vez que recordamos un evento, en realidad estamos recordando el último recuerdo que tenemos de ese evento. Entonces, cada recuerdo que vamos teniendo, si yo hoy recuerdo lo que pasó cuando yo tenía 18 años, y lo recordé el viernes, entonces hoy en realidad mi mente está accediendo al recuerdo del viernes de lo que fue el evento de aquel tiempo. Entonces, ¿por qué va a ser importante esto? Es porque una persona nos puede hablar de las tragedias de su vida, que no quiere decir que no las haya vivido, que no existan,
pero es ya la percepción que ha generado acerca de este evento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que eh, podemos cambiar la percepción de lo que se ha vivido, sea lo que sea que se haya vivido. Entonces, esto va a ser importante en el proceso terapéutico. Punto número dos, o axioma número dos de la PNL, este tiene que ver completamente con frases, una frase que Van le repite en muchas ocasiones. Todo comportamiento tiene una estructura. Acuérdense que Bandler define esto como el estudio de la estructura, la parte de la PNL. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos examinar cualquier comportamiento a nivel de su estructura y a este nivel es posible comprenderla, modificarla y reproducirla. Es como lo piensa el trabajo con PNLs. Todo comportamiento tiene una estructura y podemos examinar y gracias a eso comprender, hasta modificar o reproducir, en el caso de PNL cuando se habla de modelar, la estructura. Entonces, todo comportamiento tiene una estructura. Tercer axioma que vamos a hablar para nuestro programa. Los programas mentales, pero bueno, los programas funcionan perfectamente. Esta es una frase que Bandler ha repetido infinidad de veces a lo largo de su carrera. Dice, si un resultado no es el deseado o no es el adecuado, no es porque el programa no funcione, sino porque funciona perfectamente para obtener ese resultado. Permítanme explicar. Y aquí es donde por eso es tan importante lo de las influencias. Richard Bandler, repito, era un programador de computadoras, de ahí el nombre programación. Para él, lo que se empezó detectando en la década de los 70 y 80 eran los programas mentales que daban un resultado. Pero como buen programador, él no pensaba en términos de correcto o incorrecto, sino la línea de programación, el resultado que da. Entonces dice, si estás obteniendo el resultado X, es porque el programa escrito te lleva al resultado X, no porque esté mal, no es porque no funciona en la programación, sino porque algo en la programación te lleva a ese resultado. Ejemplo muy tonto, pero que se ha mencionado, se ha utilizado más de una vez. Si tú programaras una computadora, un sistema para que te dijera que 2 más 2 es igual a 3, y cada vez que tú pusieras 2 más 2 el resultado te diera 3, no es porque el programa esté mal, es porque el programa está escrito para darte ese resultado. Entonces, ¿por qué es importante esto en términos terapéuticos? Es que vamos a examinar muchas veces que los resultados que está obteniendo la persona es producto de la programación que tiene y entonces simplemente modificamos la programación si queremos resultados diferentes. No es porque esté mal programada, no, está programada para ese resultado. Está condicionado en algunos casos ese resultado. Entonces, esto va a ser importante como uno de los puntos de la PNL cuando hablamos terapéutico, ¿ok? Repito los tres rápidamente. El mapa no es el territorio, es decir, que nuestra realidad, la percepción de la realidad no es realmente la realidad. Todo comportamiento tiene una estructura, esto quiere decir que podemos comprenderla y modificarla y examinar la estructura, y que todos los programas funcionan perfectamente. Si estoy obteniendo el resultado A, es porque estoy programado para obtener el resultado A, y simplemente tendría que cambiar el programa, no pensar que estoy defectuoso o que mi programa es defectuoso. ¿Ok? Bueno. Otros axiomas tendrán que ver con comunicación, porque finalmente un terapeuta siempre está comunicando. La comunicación es el proceso por medio del cual se transmite información de un ente a otro. Esta definición no es de mi parte, es una definición que existe de comunicación. Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otras señales, el lenguaje no verbal, etcétera. Todo eso está comunicando. Entonces, esta es la comunicación. Pero axiomas de comunicación que nos van a ser importantes, y algunos de ustedes que están conmigo en el curso de comunicación, pues ya los han escuchado, pero primero es que no es posible no comunicar. Todo lo que hacemos y no hacemos, decimos y no decimos, está comunicando algo. Esto va a ser importantísimo para el proceso terapéutico, porque la persona, lo que nos dice, pero también lo que no nos dice, lo que hace en el contexto, pero también lo que no hace, nos está comunicando algo, nos está dando información que muchas veces habrá que interpretar, que habrá que encontrar a lo que está de alguna forma comunicando, pero eso así de simple no es posible no comunicar. No puedo pararme frente a un paciente si es que no me estás comunicando nada, porque hasta la no comunicación es una forma de comunicación, ¿ok? Segundo axioma que tiene que ver con comunicación, la comunicación es interpretativa.
Todo mensaje y símbolo tiene un significado en función de la interpretación de quienes interactúan. Si tenemos un acuerdo entre nosotros o puede ser un acuerdo implícito, pero tenemos conocimiento en común las personas, entonces vamos a darle una interpretación a las cosas de una forma que a lo mejor en otro lado no. Por ejemplo, gestos y expresiones culturales de un país o de otro, pues tienen una interpretación de acuerdo a la cultura o al lugar en el que se encuentran. En México, políticamente, en términos de política, hablando hace algunos años, esto que en el mundo normalmente era amor y paz o la victoria, pues lo tomó un candidato presidencial que llegó a presidente en su momento para que representara no solamente la victoria, sino por su nombre empezaba con la V, entonces era como que se convirtiera en una especie de simbolismo del candidato como tal. La comunicación es interpretativa, siempre vamos a estar interpretando lo que se nos está diciendo. A veces esta interpretación será muy precisa a lo que la persona está queriendo transmitir, a veces puede ser lejana de lo que de lo que la persona trataba de comunicarnos. Entonces, esto también va a ser importante en términos de proceso terapéutico y aprenderemos cómo aprovechar esto y cómo eliminar algunos riesgos y sesgos por esto. Tercera acción a la comunicación, un mensaje sin contexto es en el mejor caso ambiguo. Este va a ser importantísimo, no solamente en términos de comunicación, sino de comprender lo que está viviendo la persona. Como lo he dicho muchas veces cuando hablo sobre este axioma, yo no lo obtuve de ningún libro, de ningún especialista de comunicación, lo obtuve de una serie de televisión que cuando escuché la frase de un personaje de la serie CSI que dice, la evidencia sin contexto es en el mejor caso ambigua. Me pareció espectacular la frase para entender que un mensaje, una conducta sin contexto es ambigua. No sabemos exactamente lo que significa si no entendemos el contexto. No es lo mismo que una persona le diga a otra, un hombre le diga a una mujer, qué sabrosa estás, si se lo dice una persona en la calle a una desconocida, en ese contexto y demás, puede ser muy ofensivo. Si se lo está diciendo el marido a la esposa en un roleplay que están teniendo, puede ser sumamente agradable y excitante y demás. Entonces, el contexto le da significado. Si no conocemos o no comprendemos el contexto en el que se transmitió un mensaje, y aquí en terapia vamos a hablar incluso de algo que sucedió, resulta imposible determinar con exactitud, o sea, podemos hacer una aproximación, pero resulta imposible determinar con exactitud la intención, finalidad y efectividad de dicho mensaje. Lo mismo será con las conductas. Una de las cosas fundamentales de por qué hago el cuestionario que les compartía, bueno, que les comenté, que les voy a compartir, que vamos a aprender, es porque a mí me permitía tener un contexto. Bueno, me permite todavía al día de hoy tener un contexto. ¿A qué me refiero con esto? Es que en muchas ocasiones, eh, cuando leo sobre la historia de la vida de la persona, cuando leo sobre su relación con su padre o con su madre, cuando leo sobre todo ese tipo de cosas, muchas veces entiendo mucho mejor lo que están atravesando, lo que están viviendo. Por ejemplo, sin mencionar obviamente ni nombres ni demás de las personas que trabajé recientemente, me pareció muy interesante que una chica decía todos los hombres se comportan como niños y buscan en su pareja a una mamá. Y pues ese todas o ese todos, pues parecía como de alguna forma, obviamente es una sobregeneralización, pero cuando lees, cuando en este caso yo pude leer acerca de su historia de vida, entiendes perfectamente por qué piensa así y perfectamente y tiene sentido muchas cosas. Y más allá que eso, incluso sucedió algo durante el curso que yo hice en una inducción, les pedí que pensaran en algo agradable, ella tuvo un recuerdo en particular y después les pedí que cambiaran a otro y se molestó mucho. Y cuando leí su historia de vida, tenía todo el sentido del mundo porque le pasó eso en momentos muy claves de su vida, le pasó algo relacionado con eso mismo, de algo muy positivo que de repente se lo arrebataran. Entonces, tenía sentido porque tuvo una sensación de molestia. No se enojó conmigo, pero sintió ese enojo, sintió esa molestia. ¿Por qué? Porque en el contexto de su vida, eso que hice que para otra persona hubiera sido normal,
o cualquier cosa, y lo fue para otros compañeros, para ella fue fuerte. ¿Por qué? Por el contexto. Entonces, un mensaje, una experiencia, en este caso, una síntoma sin contexto es ambiguo. Eso no quiere decir que no podemos aprender, obtener algo de eso, pero sí que podemos caer también en errores si no entendemos el contexto. Esto nos va a llevar, y lo iremos explorando más adelante, a la necesidad, a la importancia de comprender el contexto de las personas con las que estamos trabajando, en dónde creció, cuál es su vida y demás. Lo vamos a aprender que es importante. Cuarto axioma de la comunicación es la comunicación siempre, y lo pongo con mayúsculas, es multinivel. Toda comunicación se lleva a cabo en distintos niveles. Depende de la teoría, podemos hablar que hay un mensaje social, lo que se dice, y psicológico, lo que se quiso decir. Así lo plantea, por ejemplo, Jeffrey Sachs o hipnosis ericksoniana. No nada más cuando estás haciendo hipnosis. Hay lenguaje verbal, las palabras y no verbal, es decir, dos niveles, que es uno es gestos, posturas, modulación de la voz y además otros son las palabras, son niveles de la comunicación. Hay mensajes explícitos, lo que se está expresando, e implícitos, lo que se presupone, lo que se implica, etcétera, lo que no se dice, pero que está ahí, que es parte de todo esto. Entonces, la comunicación siempre es multinivel. Esto también va a ser muy importante cuando hacemos proceso terapéutico, porque la persona nos puede estar diciendo una cosa con las palabras y otra cosa con su cuerpo. Nos puede estar diciendo, esto es muy común, estas incongruencias en la comunicación, como se le llamó en PNL tiempo atrás, y es importante aprender a detectarlas. Entonces, la comunicación siempre es multinivel. Y por último, de los de comunicación, el quinto axioma es la comunicación es bidireccional. Todo mensaje tiene la intención de transmitir información y o provocar una respuesta. No hay comunicación si nadie recibe el mensaje transmitido. En este sentido, lo vamos a ver que cada vez que a nosotros hablemos con alguien, terapéuticamente hablando, pues tenemos una intención de transmitirle algo, de comunicarle algo, de enseñarle, vaya, consolar a la persona. Pero esto, para que esto funcione, tiene que haber una respuesta, una reacción a lo que estamos comunicando. Si la persona no reacciona ante ello, no lo percibe, ni siquiera lo escucha, por la razón que fuera, entonces la comunicación no está funcionando. Estrictamente hablando, ni siquiera hay comunicación, es bidireccional. Y por último, les voy a compartir tres axiomas que tienen que ver con esto de psicología transformacional generativa. Ay, el nombre. El nombre, por cierto, les cuento, lo saqué de Noam Chomsky, creó lo que se llamaba en su momento y se sigue llamando la gramática transformacional generativa, que la intención es de que la gramática, las palabras transforman y generan, ¿no? O sea, tanto transforman lo que ya existe como generan nuevas experiencias. Y por eso para mí me gustó ese concepto, que es desarrollar la psicología que transforma y que genera, ¿no? Que es decir, puede ser tanto remedial por un lado como generativa en otro sentido. Y la psicología transformacional generativa es un modelo psicológico con la finalidad de describir estructuralmente, comprender operativamente y modificar funcionalmente el comportamiento humano, que permita mejorar la experiencia subjetiva de las personas y del sistema en el cual están inscritas. Órale, bueno, es que podemos describir la estructura del comportamiento, que podemos comprender cómo opera, cómo funciona ese nivel operativo y podemos modificar la función y los resultados que se obtienen del comportamiento humano, que el propósito, por supuesto, es permita mejorar la experiencia de cada persona, la experiencia subjetiva y del sistema en el cual están inscritas, sistema, la familia, la pareja, la sociedad, ¿no? Entonces, esto es una definición. Los tres axiomas que comparto el día de hoy, porque no son los únicos, pero de la psicología transformacional generativa, estos muy importantes para el trabajo terapéutico. Uno, resulta prácticamente imposible conocer todas las variables, dice involucradas, voy a corregir eso antes de enviarlo, involucradas en producir un resultado en el comportamiento humano. Por lo tanto, todo diagnóstico y todo pronóstico sobre el comportamiento humano debe realizarse en términos de posibilidades y probabilidades, es decir, lo que es posible y lo más probable, y no de certezas. Si yo diagnostico a una persona, sé que es una probabilidad, puede ser altísima la probabilidad de que lo que estoy diagnosticando es correcto, pero no hay una 100% de certeza porque hay tantas variables involucradas que siempre existe un pequeño margen de error, a veces un margen más grande. Esto, por cierto, así es en la medicina.
un diagnóstico médico se está basando en lo que es posible de acuerdo a los síntomas, a lo que es más probable, pero a veces no es atinado el diagnóstico porque hay ciertos síntomas que que están presentes en 50 enfermedades diferentes. Entonces, ¿cuál es la más probable dadas ciertas circunstancias, hasta de contexto? Si estás en medio del África, es más probable donde hay ciertos mosquitos que portan X, Y o Z virus. Es más probable cierta enfermedad que si estás a lo mejor en Los Ángeles, California, donde no existen esos mosquitos y el clima es diferente. Entonces, los médicos hacen diagnósticos en términos también de posibilidades y probabilidades. No te lo dicen así para darte la certeza de que saben de lo que están hablando, pero por eso a veces hay diagnósticos cerrados, ¿no? Porque no hay, hasta que te mandan a hacer a veces ya estudios y de sangre y tomografías y de esto y el otro y aquí y allá, porque es la única forma de llegar a la absoluta certeza. En términos de comportamiento humano, es muy difícil que tengamos, o sea, por eso pongo prácticamente imposible, pero es muy, muy, muy difícil que tengamos todos los elementos considerados. Por lo tanto, nuestro diagnóstico, por muy acertado que sea, siempre tendrá una probabilidad o un margen de error. Segunda axioma de la psicología transformacional generativa: todo en el ser humano está interconectado y tiene un funcionamiento sistémico. Esto quiere decir que todas las partes están interactuando de alguna a mayor o menor medida. Es un sistema y esto es importante entenderlo porque si yo modifico una parte del sistema, modifico en mayor o menor medida otras partes del sistema. Entonces no puedo cambiar una parte del sistema sin pretender que haya otros cambios en el sistema. Esto va a ser muy importante en nuestro proceso terapéutico. A esta decimos todo en el ser humano está interconectado y tiene un funcionamiento sistémico. Por lo tanto, todo lo que sucede y no sucede en la vida de la persona puede ser relevante al diagnóstico y o pronóstico estructural, funcional y operativo que ahí me falta una, realizamos sobre la vida de las personas. Siempre que lo leo aquí es cuando me doy cuenta de esos errores y para corregirlos. ¿Okay? Bueno, a ver, esto es también muy importante, ¿no? Cuando digo todo lo que sucede y no sucede en la vida de la persona, el hecho de que la persona, por ejemplo, una anécdota, Eric Roby, un colaborador de Bandler muy importante, que es un excelente instructor y sobre todo en ciertos temas, en alguna ocasión estábamos haciendo un Master Practitioner de PNL aquí en México y una persona se le acerca en un receso y le dice: yo tengo muchos problemas de coordinación, siempre he sido bastante descoordinado. Y entonces Eric Roby le dijo, escuchando su descripción, le dijo: permíteme hacerte una pregunta que a lo mejor no me puedes contestar, pero permíteme hacerla. Y entonces, sí, adelante, y dice: ¿tú gateaste de niño? Y entonces la persona se sorprende y dice: extraña pregunta, dice, pero es curioso porque sí, mis papás me dijeron que yo nunca gateé, o sea, de estar en el piso y medio te arrastras y demás, se aprendió, se puso de pie, pero nunca pasó por una etapa de gateo y que es una parte muy importante para la coordinación, la motriz y demás. Entonces Eric le dijo: te voy a recomendar algo. Iba a estar, eran dos cursos que íbamos a tener ahí, además del de Master Practitioner había otro, y le dijo: te voy a recomendar que 15 días, aquí todos los días gatees, dijo, 15 minutos a media hora en tu habitación, en la mañana, al terminar. El otro le pareció medio ridículo, dijo: pero inténtalo, ponte a gatear. Dice: aunque ya no eres un bebé, pero vas a gatear. Después de 15 días de estar gateando, la coordinación de la persona estaba ya mejorando bastante en ese momento, porque hay cosas que que son parte de la etapa, de las etapas de desarrollo. Entonces, es algo que no sucedió en la vida de la persona, no gateó, le faltó esa etapa y ese proceso, y ese proceso entonces fue importante en otros aspectos posteriores en su vida. Entonces, todo en el ser humano está interconectado y tiene un funcionamiento sistémico. Y tercero de los axiomas de psicología transformacional generativa dice: todo sistema tiende al equilibrio, la condición habitual del sistema, estructural y operativamente, en las operaciones del día a día y en la estructura que tiene. Por lo tanto, no, todo sistema tiene la capacidad y tiende a mantener y o restablecer una condición interna estable. Esto se le conoce como homeostasis y cada parte del sistema lo consigue compensando los cambios en su entorno o incluso forzando la anulación de esos cambios. ¿En qué se traduce esto? Es
nosotros tenemos, y por eso es importante definir la palabra equilibrio en términos sistémicos. No es un equilibrio, es que está exactamente balanceado en igualdad de condiciones, sino es la condición habitual del sistema. Es decir, ese equilibrio en una relación de pareja donde uno es dominante y el otro es sumiso, ese es el equilibrio de ese sistema, de esa pareja. Entonces, cuando empieza a cambiar algo, la tendencia del sistema es a tratar de compensar y volver a tener esa misma condición habitual. Por eso es difícil romper con ciertas dinámicas de pareja, dinámicas sociales o incluso dentro de nosotros mismos con ciertos hábitos. Sí se puede y vamos a aprender que se hace cuando rebasa un umbral que le llaman y entonces podemos crear un nuevo equilibrio o otra forma de pensar la palabra equilibrio es una nueva condición habitual del sistema. Entonces, esto es parte de lo que haremos en terapia, pero es importante entender que el sistema se va a resistir, entre comillas, la palabra resistir, al cambio. Va a buscar restablecer la condición habitual. Y esa resistencia no es una resistencia porque es que este cambio es malo o es porque gano tal cosa, no. Lo que estoy logrando es mantener un funcionamiento estable por muy a veces tóxico que se resulta en una relación, en una situación, en un negocio, lo que fuera. Este tercer axioma también va a ser muy importante para que aprendamos. eh, una vez que también trabajemos temas de la parte sistémica y del trabajo a fondo de arquetipos sistémicos y demás, el entender que el sistema va a tener una primera tendencia a resistirse a algunos cambios, que si yo cambio, en mi entorno va a tratar de devolverme a donde yo estaba, que si yo cambio algo en mi ser, lo primero que va a haber es un desequilibrio en otras áreas. Entonces, por ejemplo, muchas personas experimentan cuando están haciendo un cambio fuerte a nivel emocional, de repente les puede dar una gripa, por ejemplo, es una que pasa con cierta frecuencia. El cuerpo mismo va a manifestarse de cierta forma tratando de evitar un cambio, aunque sea un cambio para bien, porque lo primero que está buscando el sistema es mantener ese equilibrio, esa condición habitual, esa condición interna del sistema que de cierta forma le da una estabilidad muy relativa, porque es relativa esa estabilidad, pero que hace que funcione de la forma que está funcionando. ¿Ok? Eh, dice Martín, o un dolor de espalda. Martín, que muchos de ustedes ya lo conocen porque también están en otros cursos, precisamente ha estado ahorita realizando una serie de cambios que empezamos a trabajar y ha estado empezando a experimentar una serie de incomodidades, de molestias y demás, porque su cuerpo, los partes de ese sistema, que es el mismo, pues empiezan a protestar ante el cambio, como muchas veces puede suceder. No todo cambio produce dolores, ni todo cambio produce enfermedad, ni no, pero es habitual que haya una respuesta, una reacción. Dice en una definición de homeostasis, decía, es que como decía la frase literal, ahorita no la recuerdo, pero es que va a realizar el sistema, va a buscar compensar con cambios a nivel de fuerzas y energías, ¿no? En el sentido, no se refiere a energías mágicas, sino para cambiar ahí el sistema. Pero bueno, no recuerdo las palabras exactas. El punto es que esto está en el mundo, en la ciencia, en la naturaleza. Cuando empieza a haber más una sobrepoblación de una especie, aparece otra especie que es su depredador, por ejemplo, para reducir ese número de esa especie, lo cual a su vez hace que aparezcan otros que depredan a lo mejor el depredador del depredador, o hay cambios en el clima, porque entonces va a cambiar esto. Entonces, por eso los cambios se van dando, es mucho más sistémico y es en donde, por ejemplo, no sé, algunos de ustedes habrán escuchado con mucha frecuencia en tiempos actuales de repente que el cambio climático y el error de muchas personas es decir, el cambio climático es producto de la emisión de dióxido de carbono del ser humano. ¿Por qué digo que es un error? No es que no contribuya a ello. Sistémicamente hablando, no hablamos tanto de causa-efecto como de causalidades, perdón, como de correlaciones. Es decir, no es tanto causal como correlativo. Es decir, sí es un factor y puede ser el más importante incluso, pero el cambio climático hay muchos elementos que de alguna forma lo fomentan.
siendo ese uno de los más importantes, sí, sin duda, eso no, si no estoy discutiendo ese punto, pero no es que dejáramos de emitir eso y entonces ya no va a pasar nada, ¿no? Todavía hay otras cosas que desequilibramos en la naturaleza con nuestra presencia y deforestación y bla, 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 que también producen estas cosas. No es nada más un tema de si tenemos automóviles o no. Entonces, esto lo vamos a aprender desde el punto de vista terapéutico, desde la cuestión de examinar un sistema. Entonces, el sistema siempre va a ver, si muevo por acá, se va a mover algo por acá, ¿no? Y eso no es ni bueno ni malo como tal, es como sucede y habrá que estar simplemente pendientes, ¿ok? Entonces tenemos esto, bueno, aquí acaba, estos son 3 axiomas de psicología transformacional generativa, 5 sobre la comunicación, 3 sobre la PNL, con lo que estaremos comenzando de alguna forma las bases para este proceso terapéutico o para comprender lo que va a ser el proceso terapéutico. Todas ellas tienen una relevancia a lo largo de este proceso, se las iré recordando algunas de ellas en otros momentos, determinadas situaciones, y simplemente es algo que puede ayudarles a tener los elementos, los puntos de partida para entender de alguna forma desde dónde viene algunas de las cosas que estaremos realizando, o sea, en qué se basan. Si ustedes comprenden que estoy hablando de una parte de la teoría de sistemas, del pensamiento sistémico y entendemos un funcionamiento sistémico, entonces eso ayudará a entender cuando hablemos, por ejemplo, del diagnóstico, que examinamos sistémicamente, no síntoma por síntoma, sino los síntomas en una interacción, porque todo está interconectado en la persona y podremos encontrar en algunas ocasiones, múltiples soluciones al mismo sistema, porque si muevo aquí, se mueve por acá, si muevo acá, se mueve por allá. En eso también les voy a recomendar en su momento, cuando lleguemos a eso, el diagnóstico, incluso algunas actividades que pueden hacer para ayudarles a desarrollar más esa visión, esa percepción sistémica de las cosas. Y esto es parte de lo que vamos a ir explorando a lo largo de nuestro programa, de nuestro entrenamiento. Repito algo que dije hace ya prácticamente a 1 hora y media. Vamos a aprender a realizar trabajo uno a uno, también como en un formato grupal. Cada uno tiene sus pros y sus contras, tiene sus beneficios y sus ventajas y sus desventajas. Y el conocimiento que adquieran lo van a poder utilizar. El conocimiento para mí debe ser algo que se comparta universalmente. Otra cosa son las marcas, ya hablaremos de eso más adelante, como lo dije hace 1 hora y media, pero espero que el conocimiento lo puedan utilizar y van a poder hacer terapias hasta de Reiki o terapias nutricionales o terapias con PNL, con las estructuras, con los elementos que les voy a compartir, al margen de que puedan seguir el proceso tal cual de transformación profunda. Y eso es parte como fundamental para mí, muy importante de lo que será este programa, este entrenamiento, que estaremos durante 9 meses. Es una clase a la semana en vivo, a menos que haya algún evento, porque puede suceder, así como a ustedes se les puede atravesar una cuestión médica o esto o lo otro, a menos que haya algo que se atraviese. Ni siquiera me he fijado si Navidad en qué día cae, el 24, 25 y demás, pero si se atraviesa alguna fiesta también de este tipo. De lo contrario, estaremos todos los lunes, ¿no? Hasta cumplir las 36 clases en vivo. Vamos a tener algunas clases extras. Cuando digo algunas, todavía no me queda claro si van a ser 3 o van a ser más, pues va a depender mucho cómo los vaya yo percibiendo para aclarar dudas, para explorar algunos detalles de algunas cosas. Esos normalmente no van a ser el lunes, van a ser en otro día de la semana. Probablemente en fin de semana es lo más seguro, y serán sesiones a lo mejor de 1 hora nada más para aclarar ciertas dudas. Esto lo iremos conforme vamos avanzando y haya la necesidad de esto. Como también ya les dije, además de las clases en vivo, les voy a subir algunos materiales extras sobre algunos temas que me pueda parecer importante que tengan ese material. Algunos de ustedes ya lo conocen, algunos ya lo dominan, algunos temas de que si de PNL o de esto o del otro. Entonces, es material adicional. Voy a estar compartiendo y las referencias de recomendación, ciertas lecturas. Sobre de mis propios cursos,
Es recomendable la parte de especialista en PNL y comunicación profunda para las herramientas de comunicación. Sí es recomendable, no es obligatorio. En su momento, ahorita pues ya estamos a mediados de un programa, pero habrá un nuevo programa para los que quisieran explorar mucho más a fondo temas de comunicación y de metáforas y de todos esos temas que estarán ahí. Aquí veremos una parte, lo, lo lo suficiente para el proceso, pero hay quien le gusta y me parece adecuado de repente conocer más. También les aviso, algunos de ustedes ya lo saben, incluso un par están inscritos. Empiezo este jueves, voy a hacer durante 2 meses en forma medio intensiva el programa de secretos de la PNL y más allá. Esto es como para los que quieren reforzar y conocer algunos elementos adicionales de PNL, porque quieran que la PNL sea, pues, esté sea más fuerte, más sólido sus conocimientos, las herramientas que tengan al respecto. Para los que están en este programa, me refiero, como dije, esta primera clase también la voy a subir en público en YouTube. Para los que no están en el programa, tiene un precio normal. Para los que están aquí en clase, tiene un descuento de más del 60% de descuento para participar en Secretos de la PNL. Entonces, bueno, cualquier cosa ahí me lo hacen saber. Estará ahorita ese durará los primeros 2 meses de los 9 del programa para los que quieran tomar esas bases y tengan el tiempo y tengan el interés y demás. ¿Ok? Fuera de esos requisitos, no hay requisitos como tal. Sí iré sugiriendo algunas tareas, algunas cosas que hacer, que me parecerá muy importante. En este programa, a diferencia de otros que algunos de ustedes me han acompañado, está muy claramente definido por mes lo que se va a ir trabajando. Entonces tenemos un mes en el que estaremos, el segundo mes me parece que estaremos trabajando con lo que es el terapeuta, lo que necesita trabajar en sí mismo la persona, que no, que repito y voy a repetir hasta la muerte, ningún terapeuta es perfecto, ningún maestro es perfecto, no estamos buscando que seas perfecto para hacer terapia, pero sí que no vayas a estar de alguna forma propagando, contagiando de tus miedos o limitaciones o lo que fuera a las personas con las que trabajas. Entonces, bien importante el trabajo en uno mismo, la autoexploración, la conciencia de ti, de tus pensamientos, de tus ideas, de tus limitaciones, etcétera, para que hagas un trabajo responsable con los demás. Entonces, por ejemplo, ese es un mes, vamos a estar centrados en esa parte. Para eso, por ejemplo, hablando de cursos míos, porque a veces me preguntan, no es porque lo haga por hacer anuncios. Hay quien me pregunta, para mí uno de los cursos que más impacto o más ayuda puede tener en eso sería el de neuroingeniería aplicada. Y no son, pues, 7 semanas de estar trabajando en uno mismo. Ese puede ser valioso, pero puedes hacerlo por cualquier medio y cualquier forma. Y el punto es que tú estés libre de algunas limitaciones o ideas, y algunas que a lo mejor no puedes o no quieres desprenderte de ellas, que las tengas muy claras. Por ejemplo, yo sé que a mí me queda muy, muy claro que yo no puedo trabajar, al menos si lo sé, ¿no? Con un pederasta, ¿no? O sea, no hay por vivencia y demás, no a mí personalmente, pero sí que me afectó directamente. Hay un, vamos a llamarlo, un sentimiento, una reacción no favorable para hacer terapia acerca de alguien que es pederasta, ¿no? Entonces, si llega un pederasta y me pide ayuda, como me siento responsable de cierta forma de dar una solución a la persona, le sugiero algún tratamiento o alguna persona, pero yo no la voy a atender. Uso este ejemplo que puede ser algo extremo y algo a lo mejor bobo para algunos, pero es porque tienes que conocer tus limitantes en ese sentido. Recientemente me estaba describiendo una persona su situación en su divorcio. Ella, ¿no? Describía muchas cosas que vivió en la etapa del divorcio, en los procesos de divorcio, donde yo me identifiqué con el marido de ella, ¿no? O sea, me sentí ubicado cuando yo viví mi propio divorcio. Entonces, afortunadamente lo tengo muy consciente, y entonces, más que pensar o decirle, es que tú estás mal, porque pues eso podría ser una tendencia natural, fue de, ok, entiendo esto, y lo primero que hice fue, te voy a describir lo que percibí yo cuando viví algo similar,
que pueda ayudarte a comprender el otro lado, no por eso justificarlo ni darle la razón. Y entonces trabajamos en que siguiera su proceso tal y como lo que venía realizando y le ayudó a comprender lo que estaba pasando del otro lado. Por ejemplo, por poner algo muy concreto, es que las reacciones de alguna forma, que podrías decir un berrinche, un capricho de su pareja, o decirle incluso, estoy saliendo con tres, pues es producto de que le duele y todavía le importa a la otra persona. O sea, no es como lo estoy diciendo para, nada más para presumirte, ¿no? Pues le decía yo, si ya ni le importaras, ni te lo dice, o sea, ni te avisa, ¿no? O sea, es como porque quiere que le duela y a ver si regresas y demás. Bueno, no lo conozco a él, puede ser, siempre hay margen de error, ya lo acabo de decir en las axiomas, pero lo estoy contando este ejemplo por decir, yo en ese momento conecté con el otro lado de esa fórmula y no le iba a dar la razón al otro lado. No es ni sería mi trabajo, a menos que fuera realmente muy evidente, ¿no? Que fuera algo que sí, literalmente es, pues es que le pegué y se enojó, pues sí le pegaste, ¿no? Pero bueno, pero era como la comprensión. Y lo más importante, insisto en esto, es que cada uno tengas conciencia de los puntos o los botones que pueden presionarte y generarte reacciones para saber a veces referir a un paciente, o trabajar con la persona, pero con mucho cuidado de que no estás actuando desde tu vivencia, sino lo que la persona necesita. Pero bueno, por ejemplo, eso va a ser un mes. Otro mes es sobre el diagnóstico, aprender a hacer diagnóstico, incluyendo la parte del cuestionario y cómo lo utilizo para diagnosticar. Habrá un mes que tiene que ver con los ciertos pilares del trabajo bandleriano, le llamo así, pero de Richard Bandler. Él dice, por ejemplo, que todo trabajo terapéutico debe incluir trabajo de creencias, trabajo de toma de decisiones y trabajo con la motivación, entendiendo por motivación para Bandler no entusiasmo, sino eso que te lleva a la acción. Entonces, creencias, decisiones y acción. Hablaremos de esto y cómo trabajarlo con cada persona, tanto en los individuales como en los grupales. Habrá, bueno, cada módulo así, cada mes, prácticamente cada 4 sesiones vamos entrando a un nuevo módulo. Por eso también lo que les digo del número de sesiones adicionales que no sé, porque a lo mejor en un mes, por dudas, por la circunstancia que sea, pues teníamos 4 sesiones para ese mes y resulta que yo creo que necesitamos una quinta, la vamos a meter en una sesión extra, que se va a grabar, que se va a subir, el que no la pueda ver el día que no sea lunes, perfectamente la verá. Pero así está diseñado el programa. La intención es que salgan lo mejor preparados posibles dentro del periodo de tiempo que estaremos trabajando. Y así como dije al principio, también me faltaban 2, 3 personas que se conectaron después, lo quiero repetir. En todo momento de cualquier clase pueden poner por escrito alguna pregunta o comentario, pueden levantar la mano en cualquier momento. Por ahí está, los que saben manejar mejor Zoom saben mejor que yo, que en algún lugar buscas y es a levantar la manita y entonces quieres tomar la palabra o preguntar. En el momento adecuado te lo permitiré. Y también siempre tendrán la posibilidad de mandar un mensaje. Si me mandan mensaje de repente en privado, sí les comento o sí les advierto algo importante que es, ok, es que me mandó un mensaje mi hijo, se salió mientras estábamos aquí, ya sabía que iba a salir, de repente 3 mensajes que pasó, ya no va a donde iba, sino va a otro lado completamente diferente, pero bueno, este, con esto de las preguntas, si me preguntan algo que creo que es muy importante para todo el grupo, más que extenderme en contestarte por un mensaje privado, te contestaré, por supuesto, y te diré, lo abordaremos en la clase porque me parece importante para todo el grupo. Nada más quiero que sí se entienda que me pueden mandar en cualquier momento mensaje, que a veces estoy ocupado y contestaré cuando pueda, y que a veces la pregunta que tienen o la inquietud me parece muy importante para todos y en vez de estarla repitiendo por todos lados, hasta por tiempos y practicidad, te daré una respuesta breve y te comentaré, lo vemos en la clase para todo el grupo porque sea importante, pero tienen la puerta abierta siempre a mandar mensajes, preguntas o inquietudes, ¿ok? Y esa es parte
importante, fundamental de lo que vamos a estar realizando aquí en este espacio durante 9 meses. Y bueno, obviamente para mí es muy, pero muy importante el resultado. Hablando de conocer a la persona, muchos de ustedes ya me han estudiado bastantes cosas conmigo, pero otros no. Conocí estos temas cuando jugaba yo tenis y para mejorar como tenista contraté a alguien que manejaba la parte de la programación no lingüística y demás, aparte de lo de la psicología deportiva. ¿Y por qué es importante esto? Porque vengo de un mundo, el del deporte, sigo practicando, sigo compitiendo. Hoy en día regresé a las competencias en categorías ya de veteranos, pero en el deporte lo importante es el resultado. O sea, no sirve de nada que te digan qué bonito jugaste, que créanme que lo escuché más de una vez en mi vida y pero pues perdí. O sea, sí, qué bonito, pero pues no es una pintura, ¿no? No es arte para disfrutar, se busca el resultado. Entonces, esto no es que sea la forma de vivir para todos, no, ni digo que tenga que ser así, pero sí que comprendan que para mí, tanto como instructor como terapeuta, siempre ha sido muy importante el resultado. No es, yo lo hice bien y pues bueno, no se dio el resultado, pero qué bien lo hice. O sea, no me torturo a mí mismo, ni torturo mucho menos a nadie porque no se dé el resultado, pero para mí es prioridad, es el resultado. Si tú tenías cierta experiencia de vida y te hago terapia, es porque debe haber un resultado. No es nada más, bueno, lo hice y te cobré o lo que fuera, no, tiene que haber un resultado. No siempre podemos controlar el resultado, o sea, que tan bueno, que tan malo sea, como en un partido, en una competencia, no siempre puedes controlar todo lo que va a suceder, pero sí tenemos un enfoque eh, de cierta forma en mi trabajo va a ser sobre los resultados. Y es donde empieza mi cuestionamiento a algunos métodos de terapia que yo cuestiono. No es en forma por descalificar ni por minimizar a nadie, es simplemente yo tengo mis criterios para evaluar si algo me convence o no me convence por los resultados que pueda generar y que estén ligados directamente a lo que se hizo. Ejemplo deportivo nada más, pero es si el rival en la cancha de tenis se lastima y ganó el partido, pues sí, el resultado fue ganar, pero no fue por lo que yo hice, fue por circunstancias, ¿no? Entonces a veces así lo veo con otras cosas, pero bueno, no voy a ser... Y trataré de ser, y creo que los que me conocen saben que lo logro manejar bastante bien en términos generales, respetuoso a ideas que sean diferentes a las que yo contemplo. Sí, claro que nuestro programa en 9 meses pues está basado en lo que yo les comparto, ¿no? No en darle la razón nada más a cualquier otra idea, pero sí la respeto y la valoro en muchas ocasiones como algo importante. Entonces, eso resulta importante dejarlo en claro. Para los que no lo sepan de esta forma, bueno, porque ya empezamos, etcétera, algunos de ustedes hicieron un solo pago, entonces ya no tienen ni que volverse a preocupar por ninguna cuestión en estos 9 meses de cuestión de pagos. Los que eligieron la opción trimestral es agosto, es noviembre y es febrero. Entonces, en noviembre les recordaré que toca el siguiente pago. Y los que optaron por la opción mensual se realiza entre el 15 y el 30 de cada mes, ¿no? O sea, no lo pongo reducido tiene que ser el día tal, ¿no? Sino entre el 15 y el 30 del mes está bien. Les mandaré de repente un recordatorio, son meramente recordatorio, no es reclamo, no es cobranza, es recordatorio de ya toca el pago del nuevo mes, ¿no? Simplemente, ¿ok? Entonces, bueno, esto es como introducirnos a todo, a este proceso. Por supuesto, las siguientes clases vamos adentrándonos cada vez más y más a procesos, a comprensión de herramientas, en algunos casos, no tantas, pero de ciertas teorías del proceso terapéutico o de esto o del otro. Y bueno, la intención es que sea un programa muy práctico, que muy práctico, no me refiero tanto de que vamos a estar haciendo todas las prácticas cuando estamos en clase. A mí me gusta dejar como recomendación de cosas que podrán practicar, pero aprovechar el tiempo para yo estar enseñándoles y respondiéndoles dudas, más que mandarlos a hacer ejercicios entre ustedes en determinados momentos,
podría, podría suceder algunas veces que hiciéramos algo así, pero poco, realmente poco lo hago de esa forma. Y adelante cualquier pregunta, inquietud. Entonces, antes de concluir con nuestra primera clase, esta primera sesión, que repito, les mandaré el archivo que les compartí, se los mando ahorita prácticamente en forma inmediata terminando la clase. Y el otro de las influencias, tengo que terminar un par de elementos y se los mando un rato más tarde. Ahorita veo qué pasó con mi hijo, que se van a otro lado iba a ir aquí a 10 minutos y ahora se va a una hora de distancia, entonces averiguar qué está pasando, qué pasa, dónde va, pero empiezo a terminar el archivo y se los mando hoy mismo, igual que el enlace del grupo de Facebook subiendo esta grabación, ¿ok? Esta grabación sube al grupo privado para poderla volver a ver y bueno, para los que la estarán viendo por primera vez en el grupo es porque pues no pudieron estar en vivo. Eh, Preguntas que tengan, comentarios que quieran realizar, gracias a quien ya se despide porque se tiene que ir y demás. En esto de las duraciones, normalmente va a ser de 8 a 10, como ya vieron el día de hoy, los que ya me conocen, empiezo 8 y 5. Esto es para dar un pequeño 5 minutos de tolerancia a que se terminen de ir conectando. No es que no permita que entren más adelante, pero lo único que sí les voy a pedir, y casi nunca sucede, pero sí me ha llegado a pasar alguna vez en algún curso, no sé, 3, 4 veces, que alguien entre tarde o llegue tarde y empiece a preguntar cosas que ya se dijeron, ¿no? Oye, pues si entraste tarde, entonces mejor luego ven la grabación para ver si ya se dijo, porque a veces esa parte no me molesta, pero sí a veces es como de, oye, pues quieres que te diga lo que ya le expliqué al grupo porque tú entraste 30 minutos, 40 minutos tarde, pues espérate, ¿no? Entonces, por eso la grabación siempre la pueden ver y las veces que quieran, pero sí les pido eso, si llegaran a entrar tarde y hay algo que les genere inquietud, a lo mejor vean la clase completa y en ese sentido. Quita tiempo a todo, yo creo que es consideración a todo el grupo, ¿no? Esa es la parte que yo pienso así. Otra cosa que también les decía yo a mis, pues aquí sí, participantes del taller estos días de transformación profunda, porque se dio el tema, si tengo una pregunta de, de alguna forma como desafiante, yo soy de los que estoy totalmente dispuesto, abierto a escuchar. Desafiante me refiero, oye, ¿y esto qué te hace pensar que si es así o demás? Yo estoy abierto a cualquiera de ese tipo de preguntas, pero sugiero que si son de ese tipo, las hagas en privado. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor tienes una inquietud muy válida, pero a lo mejor tu compañero de al lado está feliz con lo que se le explicó y tú puedes arruinarle una comprensión o lo que fuera. Entonces, yo cuando tuve dudas de algo con Robert Dills, por ejemplo, nos poníamos a hablar en privado. Oye, ¿y esto por qué esto así y demás? No le arruinaba a su grupo, alguna vez, no sé, 150 personas en un salón, haciendo una pregunta que dejara que a lo mejor a 4 o 5 o 50 dijeran, oye, sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, les pongo un caso muy concreto. En uno de los talleres se le explicaba, estudiaron a 100 personas de mayores de 80 años de edad que tenían mucha energía, vitalidad y entonces querían encontrar patrones. Y entonces dijo, todos ellos cantaban, ¿no? O sea, encontraron que todos cantaban. Pues, alguien preguntó y pues no, pues podía ser, no era profesionalmente, era en la regadera, cantaban en el parque, etcétera, pero les gustaba cantar. Yo más adelante me puse a preguntarle en privado si, yo le pregunté en público, ¿algún tipo de música? ¿No? Y dijo, no. Y dijo, no se nos ocurrió. Y hasta ahí lo dejé. Ya después con él en privado le dije, oye, porque me parece que sería muy diferente que todos cantaran a lo mejor música religiosa, a que cantaran heavy metal o que cantaran Taylor Swift, ¿no? Digo, a lo mejor había un patrón también interesante que explorar, pero no iba a generar esa pregunta al grupo para que el grupo pensara qué poco profesionales en la exploración, ¿no? O sea, podía provocar eso. Entonces, cuando yo pregunté nada más si algún tipo de música, pues pensé inicialmente que a lo mejor sí. Cuando vi que no, en la siguiente pregunta que me parecía que podía generar, insisto, duda, incertidumbre, desconfianza, algunos, la hice en privado. Ya, listo, no afecto a mis compañeros al hacer una pregunta que a lo mejor interfiere con su propio proceso. Esto no es para decir que se guarden las preguntas, no, de verdad, todas son bienvenidas. Algunas simplemente pido que haya un poco de, vamos a llamarlo, prudencia o criterio para si es una pregunta que va a generar
nos vamos a ir por toda otra parte del universo que no tiene nada que ver con esto. Es, oye, pero yo creo que sí nos dejaron aquí los extraterrestres en los volcanes y soy de la cienciología y demás. ¿Es relevante con nuestro curso? No, pregúntame después. Ya saben muchos de ustedes que termino la clase y me quedo unos minutos con ustedes. Pregunten lo que quieran en esos espacios durante la clase que se está grabando. Seamos prudentes y preguntemos lo adecuado. Es lo único que les digo sobre las preguntas. Todas además están totalmente permitidas y relevantes. Y dice Martín, qué bueno que no está Alexis aquí. Para los que no lo saben, Alexis y Martín traen un round de muchos meses ya acerca de temas, uno que cree en la parte mágica y otro no cree nada en la parte mágica, entonces traen su round. De repente estoy en clase y llevan 5 minutos, 10 minutos entre ellos en el chat discutiendo, porque no lo hacen interfiriendo a la clase aquí, pero sí en el chat. Entonces dice Martín, qué bueno que no está aquí Alexis. Ahorita lo invitamos para alguna clase para que no lo extrañes si quieres. Pero eso es un poco a lo que me refiero, ¿no? O sea, ese debate, yo soy feliz con todo ese tipo de debates, por eso luego me quedo con ustedes algunos minutos cuando se puede. Hoy, por ejemplo, ahorita termino, me voy a quedar unos minutos, los que se pueden quedar, los que se van, ya acabó la clase, pero me quedo conviviendo y si tienen preguntas que son fuera del curso o de lo que sea, bienvenido. Pero hay que saber dónde, ¿no? No te pones a discutir temas que no tienen que ver con la clase o que interfieran con los demás. Entonces, preguntas que quieran que queden grabadas. Recuerden que esta se va a subir a YouTube, nada más, no es por amenaza, pero esta es la única que se sube a YouTube. Todas las demás son privadas, no, los demás no pagaron. Entonces, si no quieren que quede grabado su pregunta ni nada, no, los que están por escrito no se suben a eso, no, esos no se ven. Pero ustedes, si quieren, se esperan a que pare la grabación en un par de minutos y me pueden hacer preguntas si no quieren aparecer en el YouTube. A partir de la siguiente clase, como no va a ser en público, todo se queda solamente en los que son participantes del grupo. ¿Ok? Veo por aquí. Gracias a ti, Mari, siempre por todo el cariño y todo el apoyo. Gracias a Carlos por participar, a Silvia y a pues, todos los que han participado. Y no veo ninguna pregunta por aquí en escrito, ni ninguna mano alzada en el espacio. Entonces, vamos a concluir la grabación de esta primera clase. Me quedo con ustedes unos pocos minutitos. Este, Cualquier cosa ya fuera de la grabación, pues por supuesto también aquí estoy para ustedes. Y esto también algunos de ustedes lo saben, que soy tramposón, mañosón, bueno, eso lo aprendí bastante a Bandler, entonces ese espacio que me quedo tantas clases, que a veces me quedo 5, a veces me quedo 1 hora, nos hemos quedado, es, es un poquito también que sientan que se están perdiendo de algo los que no lo ven en vivo, es como para provocar que estén presentes en las clases y no termine yo hablando nada más a una cámara. Entonces, genero ¿de qué estarán hablando cuando ya se acabó la clase? ¿Quieres saberlo? Quédate hasta el final. Esa es la única forma de salir de dudas. Hasta aquí termina esta clase. Muchas gracias por su tiempo, por su participación, por su confianza para este proceso y aquí se detiene la grabación. Chao.